Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al curso de Romanos y Gálatas, en esta oportunidad iniciando la lección número 14 con el capítulo 9. Como recordaremos, en la lección anterior estuvimos finalizando el estudio del capítulo 8 con la sección del versículo 28 al versículo 39, en el cual Pablo planteaba la convicción salvífica que han de sentir y experimentar cada uno de aquellos que están en Cristo y que están dentro del ámbito, viven dentro del ámbito del Espíritu. Y Pablo diría entonces y preguntaría, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Previamente había afirmado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Luego afirma, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién pues nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, espada. Y luego concluye, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, entonces, estará iniciando Pablo una nueva sección, en modo alguna separado o aislado de lo que previamente ha hablado en estos tres capítulos, capítulo 6, 7 y 8. Pablo estará iniciando ahora otro bloque ideológico de continuidad y lativo a lo que ha afirmado y defendido previamente en estos tres capítulos, particularmente en el capítulo 6 y 7, cuando Pablo defensivamente, apologéticamente, establece tres preguntas a modo de argumentación, luego responde argumentativamente contra aquellos que de sus enemigos que le han hecho alguna calumnia a su predicación y a su ministerio. Y tres preguntas que Pablo estaría dando respuesta y las estudiamos. El capítulo 9, 10 y 11 no están ajenos a este respecto. En el capítulo 9, si usted nota el versículo 6, Pablo se plantea, no que la palabra de Dios haya fallado, no que la palabra de Dios haya fallado. Y bajo ese versículo estaremos viendo entonces, introduciéndonos a la idea que inicia en el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Tenemos acá respuesta a la aparente contradicción del Evangelio a las antiguas promesas de Dios. Capítulo 9 hasta el capítulo 11. Es una serie ideológica acá. Juntamente el capítulo 9 particularmente estaremos viendo la fidelidad de la palabra y promesas de Dios pese al rechazo de una parte de Israel. Será el enfoque que estaremos dando al capítulo 9 en esta oportunidad. Tenemos algunos objetivos generales: demostrar que Dios es fiel a sus promesas, demostrar que si Israel fracasó, no fue culpa de Dios, sino de ellos mismos. Demostrar que el rechazo de una parte de Israel solo es consecuente con su palabra y su justicia. Tenemos aquí una tesis: la palabra de Dios no ha fallado. Pese al fracaso de una parte de Israel, Dios permanece fiel con todo a su palabra. Con esto en mente, entonces, nos introduciremos en la lectura y comentario del capítulo 9. Como mencionábamos hace un instante, el capítulo 9, 10 y 11 en modo alguno están aislados de los tres capítulos previos. Incluso aún del capítulo 3, cuando Pablo estaba iniciando su argumentación. Si usted nota el capítulo 3, por favor, en el versículo 1 al versículo 3, Pablo pregunta acá, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si usted nota el versículo 3, se hace una pregunta. ¿Qué si alguno de ellos, o sea, qué si alguno de los judíos, de los israelitas, han sido incrédulos? ¿Acaso la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad, o sea, la palabra y la promesa de Dios hecha a los patriarcas? De ninguna manera. Pablo defiende allí que realmente Dios permanece fiel, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, a pesar de que algunos en Israel, algunos de los judíos, algunos de los israelitas, a través de la historia y particularmente en el contexto histórico de la predicación del Evangelio en el primer siglo, a pesar de que ellos, algunos, hayan fracasado, a pesar de que algunos hayan rechazado a Dios, no significa que Israel, o no significa que Dios haya fracasado o que Dios haya fallado a sus promesas. Israel delante de Dios continúa y la aplicación de las promesas de Dios hechas a los patriarcas aún continúa. Nada de lo que Dios prometió a los patriarcas, nada de lo que Dios le dijo en fidelidad a los patriarcas, nada dejó de cumplirse. Por el contrario, Dios cumplió al clímax su palabra al enviar la simiente de Abraham. Esto es Cristo, dirá Pablo en la carta a los Gálatas. La simiente, su simiente, no hablando como de muchos, sino como de una. Y esta simiente es Cristo, dice Pablo cuando escribe a los Gálatas. Dios viene a dar cumplimiento a sus promesas y el clímax de su cumplimiento viene a ser justamente el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Según las promesas, bajo la ley incluso, para redimir a todos los que estaban bajo la ley y hacer de ellos una nueva nación. Solo que una parte de Israel ha fracasado, solamente que una parte de Israel ha fallado. Pablo entonces iniciará los primeros 5 versículos exponiendo su tristeza, su pesar por esa triste realidad de experiencia de rechazo que sus hermanos israelitas han hecho a Dios a través de Jesucristo. Al rechazar a Jesucristo, al rechazar el Evangelio de Cristo, al rechazar la predicación apostólica, el Evangelio de Jesús, han rechazado a la vez a Dios mismo, sin darse cuenta. Aquel a quien habían estado esperando durante 1500 años a partir de la ley y un tanto más de años, si tomamos en cuenta las promesas dadas en el tiempo de Abraham, durante 1800 años, aquel a quien habían estado esperando, lo rechazaron. Y al rechazar a aquel que habría de venir según la promesa de salvación, tanto para ellos como para la humanidad, salvación y bendición para todos, a pesar de haberlo estado esperando, cuando vino, no lo reconocieron y le rechazaron. Y al rechazar a Jesús, rechazaron también a Dios. Rechazaron al Dios del pacto, rechazaron al Dios de las promesas, rechazaron a aquel que dio su palabra y su juramento a Abraham y a sus patriarcas, a sus hijos, a sus descendientes. A cada uno de ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios les confirmó la promesa que les había hecho a su padre Abraham. Y aún al propio David ratifica la promesa de alguien que vendría, su hijo, y establecería un reino sempiterno. Las promesas fueron hechas, las palabras fueron dadas por parte de Dios, y las promesas y las palabras fueron cumplidas. ¿Cómo entonces se dice que Israel ha fallado? ¿Cómo entonces se dice que Israel ha fracasado? Y Pablo entonces expone en el capítulo 9 y en estos primeros 5 versículos su tristeza ante esa realidad. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, según la, de los cuales, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo pone allí a Cristo y al Espíritu Santo, los interpone como testigos de que su sentimiento de tristeza por el fallo de sus hermanos israelitas es verdad, es legítimo. Y Pablo dice, si fuera posible hacerme anatema con tal de que mis hermanos les sirviera de algo eso y pudieran alcanzar esa gracia, pudieran ellos cambiar de idea con tal de que les sirviera eso para su salvación, con gusto, dice Pablo, sería anatema, me haría separado de Cristo por causa de ellos. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes. Pablo también se identifica con sus hermanos. Pablo llama a los israelitas, ya aquí no les llama como les ha llamado allá atrás los judíos, o como ha hablado respecto a ellos. Tú te llamas judío, dice en el capítulo 2. No, aquí se refiere a ellos como sus hermanos, identificándose fraternalmente con ellos, identificándose con ellos y diciendo que tiene profunda tristeza por el rechazo que han hecho a Dios y a su palabra al rechazar a Cristo. Pablo se identifica y se declara igualmente israelita. En el capítulo 11 igualmente lo dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo en modo alguno ha dejado de ser judío, ha dejado de ser israelita, participante de la tribu de Benjamín. Nunca ha dejado de participar de ese pueblo, porque él sabe las bendiciones y las implicaciones de bendición que conlleva el ser parte de ese pueblo. Y a continuación Pablo expone y dice, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo plantea una serie de beneficios, una serie de elementos que exaltan y glorifican en un sentido a la nación de Israel. Ellos han sido la adopción, ellos han sido el pueblo adoptado por Dios, tanto así que se les dice allá en el Antiguo Testamento a los judíos, Dios les dice, Jacob, Israel, es mi primogénito entre todos los pueblos. El pueblo de Israel había sido adoptado por Dios como su primogénito entre muchas naciones. La adopción, ellos como pueblo suyo, como especial tesoro, me seréis un pueblo de sacerdote y gente santa. Habían visto la gloria de Dios, habían visto la gloria, el resplandor de Dios, habían visto sus portentos, habían visto la grandeza de Dios allá en el desierto, tras cruzar el Mar Rojo, y vieron la gloria de Dios durante 40 años, y en todo ese haber de vida en el desierto vieron el portento y la gloria y la luz de Dios. Veían la luz de Dios en el propio templo, el Shekinah, la luz como tal, la presencia de Dios en el propio templo. Claro que la habían visto, ellos habían sido testigos, habían sido receptores del pacto y la promulgación de la ley. Dios hizo un pacto con ellos y les dio leyes, cual a ningún pueblo la había dado. Si bien es cierto, hubo pueblos que tuvieron leyes muy éticas y morales, pero ninguna de estos pueblos con leyes éticas morales tan altas y tan avanzadas como las que realmente tuvo el pueblo de Israel por parte de Dios mismo. Tanto así, tan especial, que vino Dios y se las dio personalmente, de tú, a través de su ángel, allá en el Sinaí.
y recibieron el pacto y la promulgación de la ley por parte de Dios mismo, lo cual no se hizo con ningún otro pueblo. Hammurabi, los hititas, sus códigos de leyes altamente éticos y morales, pero ninguno parecido, pero ninguno en este caso llegaba al nivel de perfección y grandeza del pacto y la promulgación de la ley que Israel recibió de parte de Dios. Recibieron un culto que ningún otro pueblo tenía. Recibieron un culto y las promesas que recibieron ellos eran sin iguales. El culto a Yahvé, el culto a Jehová en el templo, todo el aspecto ceremonial era sublime. Las ropas de los sacerdotes, la grandeza y todo lo que implicaba el aspecto cultico era único entre el pueblo de Israel y entre las demás naciones. Ninguna otra nación tenía un sistema cultico como los judíos lo tuvieron. Y por supuesto, las promesas como tal, las promesas fueron únicas porque eran trascendentes, eran de carácter trascendental. No solamente recibieron promesa en cuanto a recibir la tierra, una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, sino que recibieron la promesa de una tierra trascendental, cielo nuevo y tierra nueva, una tierra de carácter salvífica, más allá de las estrellas. El autor de los Hebreos dice de Abraham y de los patriarcas que si hubieran estado pensando en una ciudad terrenal, habrían regresado o habrían visto esa ciudad aquí en tierra, pero buscaban una superior, una mejor, esto es celestial, afirma el autor sagrado. Entonces, los israelitas fueron poseedores y fueron receptores de estos grandes privilegios. Pablo en el capítulo 3 igualmente afirma, en el versículo que leía, ellos ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos fueron los depositarios, los guardianes del mensaje y la palabra de Dios. Fue a través de los judíos, a través de quienes Dios hizo que se plasmara su pensamiento, su palabra por escrito, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y la preservación, los escrúpulos tan estrictos que ellos tenían al copiar y al preservar el material inspirado, único. Y a la fecha, pues tenemos hoy el resultado, lo que conocemos como la Santa Biblia. En su conjunto, en un 99% hecho por judíos, por israelitas. Así que Pablo plantea estas realidades. El versículo 5, a ellos también pertenecen los patriarcas, son descendientes de los patriarcas. Ellos son descendientes de los patriarcas, estos hombres que hablaron con Dios. Abraham que habló con Dios, escuchó a Dios. Sal de tu tienda y mira las estrellas, y míralas, cuéntalas, si puedes contarlas. Así también será tu descendencia. Y tantas otras cosas que Dios hubo hablado con Abraham y con sus hijos. Son descendientes de los patriarcas, de los cuales según la carne vino también Cristo. La nación de Israel. La nación de Israel fue la que dio a luz al Mesías. La nación de Israel vendría a ser la nación que vendría a traer al mundo, al Salvador del mundo. Cuando leemos en el Apocalipsis, en el capítulo 12, la mujer vestida del sol y que estaba con dolores de parto y con 2 estrellas en su cabeza, esa imagen no es otra sino la imagen de Israel trayendo y dando a luz al Mesías, al Salvador del mundo, de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Se habla de la encarnación del Mesías, se habla del concepto de la encarnación y la doctrina de la encarnación ya en tiempos apostólicos, aquí por parte de Pablo, un tema de la encarnación que será recurrente ya hacia el año 90 por parte del apóstol San Juan, que cualquiera que negara que el Mesías, el Cristo, no había venido en carne, no era de Dios. Aquí Pablo plantea claramente que el Cristo había venido en la carne,
no era una aparición, no era un espectro, sino el Dios hecho carne. Y el verbo se hizo carne, no afirma, y el verbo tomó carne, no, sino que hizo carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia, de verdad. Según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, afirmándose también que no solamente vino según la carne el Mesías, no solamente el Mesías participó de la humanidad y de la descendencia y de la genética israelí, judía, sino que también este Mesías era Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Se plantea también la divinidad del Mesías, la divinidad del Cristo, la divinidad de Jesús, del Cristo, como Hijo de Dios, a razón de la cual Pablo dirá y se referirá a él como el Curios, el Señor, el Dios. Versículo 6 y siguientes, Pablo estará planteando algunos argumentos para fortalecer la idea que realmente Dios no ha fallado en sus palabras y en sus promesas. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, no, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Y vemos el caso, ¿verdad? Como Agar viene, o como Abraham viene y se llega a Agar, la esclava de Sara, y le tiene un hijo, Ismael. Ahora, sin embargo, le dice el ángel, no te va a heredar sino un hijo tuyo, un hijo de tu sangre. Y según la palabra de la promesa, Dios le dice a Abraham y a Sara, por este tiempo, el próximo año, vendré y Sara tendrá un hijo. Y Sara tendrá un hijo. Y Abraham afirma, Pablo afirma, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, en este caso, no por ser hijo según la carne, hijo de Abraham, no todo significaba que fueran hijos, son ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino son contados como descendencia los hijos según la promesa. ¿Quiénes serían entonces los hijos según la carne? Y Pablo estaría diciendo allí, infiriendo, los hijos de Abraham según la carne son todos aquellos que lamentablemente para su propia desgracia no quisieron recibir el Evangelio de Dios. Los hijos según la carne son aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios y de Cristo. Son aquellos que lamentablemente no acudieron al llamado de Dios a través de Jesucristo y sus apóstoles. ¿Y quiénes son entonces los hijos según la promesa? Porque el versículo dice, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la promesa, pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Los hijos según la promesa son aquellos judíos, no solamente judíos, sino también gentiles, como Pablo dirá en el versículo 24, a estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Los hijos según la promesa son todos aquellos, tanto judíos como gentiles, que han acudido al llamado de Dios a través del evangelio, de su evangelio y del evangelio de Jesucristo, a través del evangelio apostólico, pronunciado y predicado a través de los apóstoles. Estos entonces son hijos según la promesa. Y Pablo estaría diciendo, sería bueno que cada uno de los que leen esta carta, siendo dirigida a la comunidad cristiana en Roma, la cual estaba compuesta por judíos igualmente como por gentiles, les inferiría que anhelasen no tanto ser hijos de Abraham según la carne, sino ser hijos de Abraham o ser hijos de Dios
según la promesa. ¿De quién es hijo usted? ¿De quiénes eran hijos aquellos a quienes fue enviada la carta? Ellos lo definirían. Ellos lo definirían en tanto la aceptación por fe de aquella palabra de fe que había sido dada a los patriarcas y que estaba siendo anunciada por sus apóstoles, los apóstoles de Cristo. Aquella palabra y aquella promesa anunciada por Dios a través de los patriarcas y a los patriarcas, y que se había hecho realidad en la persona de Jesucristo. Esa palabra y esa promesa que se cristalizó en la persona de Jesús, el Mesías, descendiente según la carne de los patriarcas. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió la promesa dada a Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dio promesas. Y una de ellas era la bendición a toda la tierra, a todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, Pablo afirmará en Gálatas capítulo 4, y esa simiente, afirmará Pablo, esa simiente es Cristo, capítulo 3 de Gálatas, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Cristo es la descendencia. En Cristo viene a cumplirse y a darse cumplimiento de toda la palabra y promesas hechas por Dios a sus padres. Entonces, la palabra de Dios y la promesa de Dios no ha fallado. No ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no todos los que son hijos de Abraham realmente son hijos suyos. Lo leíamos aquí. Ni por ser descendientes de Abraham son hijos suyos. No todos los que descienden de Abraham, en el caso de los ismaelitas que menciona allí, en los primeros capítulos que leíamos, igualmente como leemos en Gálatas, si me acompañan por favor en Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, Ismael, según voluntad de hombre. Pero el de la libre, en virtud de la promesa, según la promesa de Dios y según el poder de Dios, por cuanto Abraham creyó en esperanza contra esperanza, creyó en la palabra de Dios. Y el hijo que le nació según la promesa. Lo cual es esto que plantea Pablo acá, dice, él es una alegoría, pues esas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual son hijos para esclavitud, esto es Agar, y los hijos de Agar. ¿Quiénes son los hijos de Agar? Todos aquellos israelitas que no han acudido al llamado de Dios. Todos aquellos israelitas que no han acudido al llamado del Evangelio de Dios y de Jesucristo. ¿Quiénes son estos hijos de Agar? Son todos los que se han declarado y se habían declarado enemigos de Cristo, enemigos de Pablo y calumniadores de Pablo, por no decir también de Cristo y de Dios. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Estaban bajo la esclavitud de la ley, cegados bajo la ley de Moisés, apegados al pie de la letra y a la letra en sí, antes que al espíritu de la letra. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, pues está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das a luz. Grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Todos aquellos israelitas, todos aquellos judíos, todos aquellos gentiles que habían acudido y acuden todavía
al llamado del Evangelio de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Así que con esto Pablo estaría diciendo, no todo, Dios no ha fallado, realmente Dios no ha fallado, porque Dios se ha hecho hijos, se ha hecho hijos, se ha creado hijos y se anticipó hijos para dar cumplimiento a su palabra y a su promesa. Por cuanto los hijos según la carne no habrían de obedecer y no obedecieron, se endurecieron. Dios se procuró hijos según la promesa para dar cumplimiento a su palabra y a sus promesas, y para crearse y hacerse un pueblo celoso de buenas obras, como lo diría Pablo cuando escribe al joven Tito en el capítulo 2, capítulo 3. Vemos entonces acá, si me acompañan por favor a la diapositiva y lo vemos, tenemos acá la tesis que ya hemos visto, ¿verdad? Veíamos aquí en esta sección, la sección del capítulo 9 al 11 está en íntima conexión, decíamos, con los capítulos 6 y al 8. Pablo quiere mostrar que la proclamación del Evangelio de Dios a Israel y a los gentiles que en modo alguno rompe o sacrifica las promesas de Dios hechas a los patriarcas. Más bien, diría Pablo, la existencia de la iglesia como nuevo pueblo de Dios, conformado tanto por judíos y gentiles, confirma las promesas a Israel, porque realmente Dios se ha hecho y se procuró hijos según la promesa. Tenemos aquí los argumentos a favor de la veracidad de la palabra y promesas de Dios. Si una parte de Israel ha fallado, no significa que la promesa a Abraham quedase inválida. Su palabra se mantiene firme, la palabra de Dios y la promesa de Dios se mantiene firme, pues no todos los nacidos de Abraham son hijos suyos, en el caso de Ismael, sino que dice la promesa, en Isaac que será llamada descendencia. O sea, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino los nacidos según la promesa. Y como vuelvo a repetir, el versículo 24 afirma, a estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En Gálatas capítulo 5 leíamos en la sección allí. El caso de Esaú y Jacob es otro caso que plantea Pablo acá en el versículo 10 al versículo 13. Su plan no depende de los méritos de alguno, sino del llamado. Es el argumento acá. Pero no solo esto, versículo 10. Pero no solo esto. Pues no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Esaú amé, más a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Citando Pablo ahí a Malaquías. Y es el otro argumento que se plantea en esta ocasión, el llamado. Dios se ha procurado un pueblo, Dios se ha procurado una nación, y no necesariamente de aquellos que han nacido según la carne, sino de aquellos que han nacido según el Espíritu. Dios se ha procurado un pueblo, no según las obras que alguno interponga delante de Dios para declararse hijo suyo o pueblo suyo, sino que Dios se ha procurado también un pueblo, Dios se ha procurado hijos y se ha procurado pueblo a través del concepto del llamamiento, a través del concepto de la elección. Acompáñenme por favor nuevamente a la diapositiva. Quiero
leer puntualmente algunas de las notas que he escrito. ¿Es Dios injusto entonces al elegir a uno y aborrecer a otro? ¿Es Dios injusto? El elegir a uno y desechar a otro está en consonancia con su justicia. La justicia de Dios no está supeditada a las buenas obras o a la jactancia de los méritos de primogenitura de tal o cual. No, la justicia de Dios está supeditada justamente al llamado, a la misericordia suya y al llamado en base a la misericordia por la elección. Dios es justo y no haría nada fuera de ese orden. Evidentemente, con esto estaríamos diciendo de que no hay tal cosa que Dios haya elegido a unos para salvación y a otros para condenación, o sea, una doble elección. No, Dios ha elegido y Dios ha llamado a todos. Dios ha llamado a todos. Solo que de entre ese todos, no todos acudirán al llamado, sino algunos acudirían al llamado. Y estos algunos que acudirían al llamado serían entonces los hijos según la promesa y no según la carne. Y los hijos según la carne serían aquellos que habrían rechazado el llamado de Dios. No todos acudirían al llamado, sino algunos. Estos algunos que acudirían al llamado serían aquellos que según el planteamiento del versículo 10 al versículo 13 serían hijos de Jacob, descendientes de Jacob, visto desde otra perspectiva, distinta a la anterior. Y aquellos todos que no acudirían al llamado serían, por supuesto, los hijos según Esaú. Las profecías presentadas en la elección de uno y el desechamiento de otro, evidentemente estarían supeditadas a su soberanía al derramar misericordia a través de su llamamiento, conociendo de antemano la soberbia de una parte de los hijos de Israel, representados en Esaú, y la humildad de otros, a quienes llama en Gálatas el Israel de Dios, o el Israel espiritual, representado, por supuesto, en Jacob, según la porción leída. Así se cumpliría el propósito de la elección, no por méritos u obras, no porque los judíos vinieran en jactancia y en soberbia, como lo hacían, queriéndose justificar delante de Dios por las obras y el cumplimiento de las obras según la ley, o por la primogenitura, por ser descendientes de Abraham. Y Pablo ya se los había dicho, no porque sean descendientes de Abraham, ustedes serán salvos, según los capítulos 2, 3 y 4. Pablo les saca y les da a conocer esa realidad. No por ser hijos de Abraham iban a ser salvos, no porque fueran descendientes, porque ya se planteó en la lectura. No por ser descendiente de Abraham se puede declarar ser hijo suyo, por primogenitura, no, porque Dios no hace excepción de personas. Así se cumpliría el propósito de la elección, no por méritos u obras, sino por llamamiento. En esto último está intrínseco el concepto del libre albedrío del hombre, al acudir o no al llamado de Dios por su evangelio. Pero también se manifiesta en esta sección la gracia, la misericordia de Dios al hacer el llamado al hombre como tal. Su misericordia se basa en su soberanía, no del que quiere o del que corre para sus propósitos. Dios escoge tomando en cuenta el carácter del hombre, que será la sección que vamos a leer a continuación. Por favor, si me acompaña en la lectura. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ya en el capítulo 3 leíamos, y Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Será injusto Dios? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar castigo? De ninguna manera.
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó por su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Preguntaban sus detractores. ¿Y por qué no decir? ¿Y por qué soy juzgado como pecador? ¿Y por qué, versículo 8, y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, ¿es injusto Dios? Era la pregunta que se planteaba y es la pregunta que se plantea también aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Versículo 14. De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, no depende de los méritos de cada uno, sino de Dios, que le plació dar misericordia al hombre como tal. A Dios, que le plació en su gracia salvar a la humanidad a través de Jesucristo, a aquella humanidad, por supuesto, que está dispuesta a obedecer el Evangelio. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En Éxodo capítulo 9, versículo 16, tenemos ahí un planteamiento, si me acompaña, Éxodo capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versículo 15 de Éxodo. Por tanto, ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga, y desaparecerás de la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre eh, sea anunciado en toda la tierra. Todavía te opones, todavía te opones a mi pueblo, todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir. Mañana, a esta hora, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto. Si leemos la frase, el versículo ahí, eh, el caso de Faraón, el endurecimiento del Faraón tenía que ver mucho con su propio pensamiento, con su propio raciocinio, y la pregunta que Dios le hace, ¿todavía te opones a mi pueblo y no lo dejas ir? Esa es la pregunta que Dios le hace. ¿Todavía te opones? Dios había puesto a Faraón para demostrar su poder. El texto de Romanos, regresando a Romanos, porque la Escritura dice al Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Aquí han salido algunas especulaciones respecto a este versículo, respecto a la idea, y es la idea de la llamada predestinación, que algunos piensan entonces que Dios ha elegido a unos para salvación, y aquí es evidente, dicen algunos. Y sin embargo, no se toma en cuenta la realidad contextual de la vida de Faraón o de cualquier otro hombre en quien Dios decide utilizarlo para mostrar su soberanía, para demostrar su poder. Tenemos acá entonces el caso de Faraón. Leamos, por favor, acompáñenme en esta lectura que quiero hacer eh, con ustedes de manera puntual. Su misericordia se basa en su soberanía, no del que quiere o del que corre. Para sus propósitos, Dios escoge tomando en cuenta el carácter del hombre. En el caso de Faraón, Dios lo endureció en el sentido que utilizó la ocasión para que Faraón se mostrara cual realmente era, obstinado. Dios endurece en el sentido de la permisibilidad de acontecimientos que demuestren la rebeldía y obstinación del hombre. Entonces, Dios escoge tomando en cuenta el carácter del hombre. En este sentido, está implícito la trascendencia de Dios,
la omnisciencia de Dios, el preconocimiento de Dios, como también la inmanencia de Dios, que es la intervención de Dios en la historia y es el movimiento de la historia del hombre, de un pueblo, de una comunidad o de un individuo en particular. Dios conocía a Faraón y Dios sabía realmente el tipo de persona que eran los faraones. Estos reyes eran altamente soberbios, estos reyes eran jactanciosos, estos reyes se creían reyes dioses, se creían hijos de los dioses y por consiguiente se creían dioses. Ellos eran los dioses hechos carnes, afirmaban. Esa deificación no era otra cosa sino soberbia, y soberbia delante de Dios, soberbia delante de aquel que había enviado a Moisés. Y justamente el actuar de Dios ahora, el actuar de Dios, el actuar histórico de Dios, la intervención histórica de Dios en el pueblo de Israel y en Egipto y en Faraón, no van, sino en función del preconocimiento que Dios tenía acerca de Faraón o acerca de los faraones, y en este particular, este faraón que estaba reinando en ese momento, la soberbia que él tenía, la grandeza que él tenía, y cada uno de los portentos que Dios envió, cada uno de los portentos que Dios le mostró, las señales y portentos que se manifestaron en juicio, aún con todo, esto no provocó sino el endurecimiento de Faraón. Entonces Faraón no tiene culpa, dirá alguno. Entonces Faraón no tiene culpa, pobrecito Faraón, qué triste de este Faraón. No, Dios simplemente está utilizando a Faraón como instrumento en base a lo que Faraón ya es, será y continuaría siendo arrogante y soberbio, jactancioso. Se deificaba delante de Dios. Regresando nuevamente al texto, leemos: Dios endurece en el sentido de la permisibilidad de acontecimientos que demuestren la rebeldía y obstinación del hombre, en este caso de Faraón. Dios, como mencionábamos hace un instante, no está haciendo otra cosa sino que utilizando el carácter del Faraón para mostrar su poder. Dios está utilizando el carácter de Faraón en tanto Faraón realmente es lo que ya era y continuaría siendo lo que ya era, obstinado, como dijimos hace un instante. La soberanía de Dios se manifiesta al derramar misericordia, sin embargo, sobre el mísero ser humano que no merece misericordia, pero que Dios se le place darla en su llamamiento. Esto es importante en el contexto del pueblo de Israel, este pueblo de Israel que no había o no quiso obedecer el llamado de Dios, no quiso obedecer el evangelio de Cristo. Esa parte de Israel lamentablemente fue endurecida. En el caso, según Faraón, fue endurecido. Dios igualmente endureció en el sentido, permitió situaciones históricas a través de las cuales el pueblo de Israel pudiese llegar a manifestar lo que tenía en su corazón: la rebeldía, la obstinación delante de Dios. Continuemos la lectura, por favor, en el versículo 19. Pero me dirá alguno: ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, oh hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Como también en Oseas se dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También a Isaías dice, y proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuere como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes lo dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces en esta sección Pablo vuelve a argumentar acerca de la soberanía de Dios en la intervención histórica salvífica en el pueblo de Israel. Dios tiene la prerrogativa de tratar a todos los hombres según su voluntad, porque Dios conoce de antemano todas las intenciones de ellos. Dios conocía las intenciones y el corazón de Faraón, así como las intenciones y corazón de cada uno de su pueblo. Así él, conociendo de antemano el corazón de Faraón, lo endureció más para desplegar su gloria a través de él. Y como Dios tenía que cumplir su promesa de liberar a su pueblo, tenía que rechazar a Faraón, por supuesto, y salvar a Israel. Dios no había prometido salvar en modo alguno a Egipto y mucho menos a Faraón. Pablo atribuye a Dios absoluta soberanía como el alfarero sobre el barro. Trae a colación aquí la imagen que se plantea en Jeremías capítulo 18. Dios hace lo que quiere con lo que Él fabrica. Así que realmente no está en el hombre, y como decíamos, no está en el que corre ni el que quiere. Dios no elige según las obras de cada quien. Dios no hace excepción de personas. Su gracia ha sido derramada indistintamente sobre aquel que cree a su palabra y en este caso cree a su evangelio. Cuando se dice vasos reservados para destrucción, hay que aclarar que este juicio no es un acto arbitrario de Dios, como mencionábamos ahí, la idea falsa de la doble elección o la doble predestinación, o Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para condenación. Tal cosa no acontece y no es congruente, sino que la ira de Dios es provocada por las acciones pecaminosas de los hombres. Por otro lado, estos vasos de honra tienen la prerrogativa de ser elegidos por Dios en tanto son de honra, y aún aquellos que son o son tenidos como vasos de deshonra tienen la prerrogativa también de ser elegidos como vasos de honra. Si leemos acá en segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 20, en una casa grande no solamente hay vasos de barro, utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena honra o para toda buena obra. Si alguno se limpia, está en la decisión libre del hombre el poder ser también llamado y determinado e ir al llamado de Dios. Está en el decir, en el deseo propio del hombre, está en el raciocinio y en la voluntad misma del hombre el poder ser parte entonces de estos que vienen a conformar la iglesia. Quiero compartir con otra lectura con ustedes acá. Dios no es arbitrario en su gracia, pues como bien se dijo, la elección no depende de méritos u obras. Su soberanía se aplica sobre el hombre según su carácter, humilde u obstinado. No hay ninguna ley arbitraria de doble predestinación, como afirman algunos. Toda libre decisión de Dios es perfecta y nunca contraria a su justicia. Dios anhela que todos los hombres sean salvos, leemos en la palabra de Dios. Depende al final del hombre. El hombre decide obedecer o no a Dios, pero también Dios decide aplicar justicia salvífica o condenatoria sobre el mismo hombre. Tendrá misericordia de quien quiere tener misericordia.
Dios la demostró al soportar con paciencia los vasos de ira, con iras a derramar misericordia sobre los llamados, es decir, tanto de judíos como gentiles. Ya Pablo lo había dicho en el capítulo 3. Dios soportó con paciencia al pueblo, Dios soportó con paciencia a la nación de Israel hasta que viniese su simiente. Y ha dado también y ha dejado un remanente. El remanente, el concepto del remanente lo encontramos en Isaías capítulo 1 y versículos ahí que usted puede revisar por favor en casa. Y como mencionábamos, y en la lectura de Romanos capítulo 9, justamente en el versículo 6 que estábamos leyendo, Dios se ha procurado un pueblo, Dios se ha procurado una nación, Dios se ha procurado realmente gente a través de los cuales pueda ser glorificado y a través de los cuales esta gente, este pueblo, puede ser constituido, llamado iglesia. Y justamente la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, aquellos a quienes ha venido a aplicar el concepto de elección y llamado para salvación. Los versículos 25 al versículo 29 se plantean, como habíamos mencionado, el caso de los gentiles que habrían de ser llamados a la salvación, y como bien lo dijo Pablo en el versículo 24, no solamente de judíos, sino también de gentiles. La salvación ha sido dada a todos. Y en la sección que vamos a continuar, Pablo va a plantear el hecho que Israel ha sido quien ha fallado y no Dios. Dios ha sido fiel a su palabra, Dios ha sido fiel a sus promesas, solo que esta infidelidad de parte de Israel tiene que ver con el carácter mismo de aquellos que decidieron no obedecer a Dios, y aquellos que fueron hechos el nuevo Israel o el Israel espiritual, lo fueron en virtud también del carácter, en virtud de la obediencia al llamado que Dios hizo a cada uno de ellos. Esto es también a nosotros. Con esto vamos a dar por concluido en esta oportunidad la lección 14, lección 14 para esta oportunidad, con el capítulo 9. Si Dios lo permite, estaremos iniciando seguidamente el capítulo 10 y dando continuidad a esta sección de 3 capítulos. Que Dios les bendiga. Sinceramente, su hermano Guillermo Domínguez. Que Dios bendiga a sus familias. En Jesús, amén.